Le decía que uno de los temas que nosotros vamos a tratar es, de manera seria, lo que se empezó como una polémica por el tema de este fallo respecto a que los presos debían tener aguinaldo y vacaciones. Y de ahí empezaron muchos, bueno, como se discute una cosa en Argentina, de manera poco racional, chicanera, etcétera. Pero el tema de discutir tanto la posibilidad de que los presos trabajen, de que consigan ingresos, para la familia, hay muchos que son delincuentes y son padres de familia, hay una familia que hay que cuidar, hay una familia que necesita ingresos, la idea también es que cuando uno sale de la cárcel no encuentra un trabajo directamente, sino también tiene que tener, digamos, mecanismos en los cuales tener algo de sustento, porque si te tirás a la calle y no te le das nada, las chances de delinquir son rapidísimas, claro, o sea, entonces hay que armar una estrategia con esto, no hay que ser infantil y hay que ser responsable. Y luego, por otra parte, la parte del estudio, o sea, hay un momento en el cual uno en la cárcel lo que tiene es mucho tiempo, justamente. Entonces, si podés canalizar ese tiempo, efectivamente, dado que ya tenés resuelto el tema de comida, aunque sea muy mala, y de vivienda, es tratar de capacitar a la gente. Y hay un montón de programas súper interesantes de las universidades en ese sentido. Bueno, para hablar de este tema, justamente queríamos hablar con alguien que sabe mucho del tema, y estamos con Leandro Alperín, que es abogado especialista en sistemas penitenciarios y exdirector del programa de la UBA del siglo XXI. Leandro, Tomás Bula te saluda, muy buenos días. Buen día, un gusto conversar con vos, Tomás. Un placer. No, un placer, gracias por atendernos tan tempranito en la mañana. Contanos primero esto, cuestiones de operativas, viste como se discuten las cosas en Argentina, digo yo, no siempre poco racionales. ¿Cómo funciona el tema de los salarios y cómo funciona después el tema de el educativo con los presos en las cárceles en Argentina? Yo dividiría en dos, cómo dice la ley que debería funcionar y cómo funciona. Ok, ¿no? Espectacular tu introducción, coincido con vos, Leandro, está bien, tenés razón. Sí, porque la verdad es que las leyes en Argentina, en general, en materia penitenciaria también en particular, pero en general establecen un estándar que el Estado no cumple nunca. Correcto. Y en materia de regulación de política penitenciaria, la hipocresía va mucho más allá, pero bueno, por ahí podemos hablar en algún otro momento. El punto es que en el mundo del trabajo y la educación, en las cárceles, las leyes son las mismas que en el medio libre, con un agregado. Hay una ley que es la ley de ejecución de la pena que dice que el Estado tiene la obligación de impulsar todo esto también en la cárcel. Por lo tanto, la regulación que deberían tener estas actividades no podría ser nunca más restrictiva que la que es en la calle. Okay. Y el Estado es el garante que se cumpla esa regulación. Bien. Esa es la teoría. Esa es la teoría. En la práctica no se cumple nada de esto. Bien. El Estado es el principal obstáculo para que haya educación en contextos de encierro y el Estado es el principal empleador en negro también en la cárcel. Bien. Me quedé con lo de el principal obstáculo, el principal... A ver, hoy un preso, esto en teoría cobra el salario mínimo. ¿Cómo es esto del salario mínimo? ¿Cómo que se le da al preso, se le deposita afuera, lo tiene? ¿Cómo es la cuestión? ¿Qué tipo de trabajo se hace? ¿Tenés idea de eso? Sí. ¿Cómo es? Sí, los presos en principio están inhibidos de poder administrar dinero. Correcto. Por lo tanto, el trabajo de los presos va a una cuenta que administra el servicio penitenciario, estamos hablando desde lo que la ley establece, ¿no? Sí. Una cuenta que crea el ente cooperador penitenciario, que es un organismo autárquico creado para impulsar supuestamente el trabajo en contextos de encierro, hacer contratos con empresas privadas, etcétera. Esta empresa en una cuenta en algún banco de plaza le va haciendo los depósitos correspondientes y los descuentos correspondientes que por ley quedan establecidos para alguien que trabaja en una cárcel, que tienen que ver con los descuentos de la sentencia judicial en función de la indemnización a la víctima, que es el 10% de lo que un preso trabaja. O sea, lo del 10% que trabaja un preso va a la víctima. Debería ir a la víctima, Ok, exactamente. debería... perdón, discúlpame, tenés razón, debería... Okay. Debería, todo es debería. Todo es debería, sí, entendí. Sí, todo es debería. Un 25% debería quedar para el Estado, en concepto de gastos de alojamiento y comida. Correcto. Un 35% debería ir a la familia. Correcto. Okay, en concepto de alimentos, y el resto es lo que quedaría para un fondo. Que cuando él salga. Un poco para cuando él salga y un poco para que use mientras está en la cárcel. Y pueda comprar cosas en la despensa, comida, esas cosas. Ok, perfecto. Entonces tenemos estos tres que vale la pena. 10% va para las víctimas, exacto. 25% se devuelve al Estado por el mantenimiento en la cárcel, o sea, por
después 35 iría para la familia y el resto, que es un 30% aproximadamente, Exacto. lo puede usar para comprar cosas o para después guardarlo y cuando él salga tener algo de fondos. Ahora, no está mal eso, está bastante bien pensado. Claro, pero el Estado no garantizaba esto y violaba eso, por eso hubo un habeas corpus, que es un recurso judicial que presentan las personas privadas de libertad cuando ven agravadas sus condiciones de detención. Como les pagaban en negro, le pidieron primero al servicio penitenciario que les pague en blanco, el servicio penitenciario dijo que no, le pidieron al Ministerio de Justicia que le pague en blanco, que es el superior jerárquico del servicio penitenciario, le dijeron que no, y fueron a la justicia, y la justicia le dijo, miren señores, el Estado no tiene derecho a violar la ley, tampoco en una cárcel, así que paguen en blanco. Y ahí llegamos al fallo judicial que, distorsionado, se interpretó como que todos los presos tenían derecho a cobrar 4.400 pesos. Lo cierto es que menos del 20% tiene un trabajo que puede llegar a tener 8 horas diarias, por lo tanto, menos del 20% podría cobrar los 4.400 pesos. Claro. Sí, el gobierno cumpliría la ley, pero también sabemos que este gobierno no respeta ni la ley ni los fallos judiciales, por lo tanto no va a pasar nada con este fallo tampoco. Estamos de acuerdo. Leandro, el tema educativo me interesa mucho. ¿Cómo está el tema educativo? Y dijiste que también el Estado es un obstáculo para la educación. Porque si algo que se puede realmente aprovechar es eso. Sí, pero el Estado no es un obstáculo. El Estado es el principal obstáculo que hay para la educación en las cárceles. Yo fui director del programa UBA 22, que es el programa de educación en cárceles de la Universidad de Buenos Aires entre el año 2008 y 2012. Nunca vi impedir con tanto esfuerzo la educación en contextos de encierro. Nunca vi poner tantas trabas y trabas tan violentas como las que le vi a este gobierno. Pero este gobierno también es el Estado, ¿verdad? Claro, sí, sí, totalmente. Estaban 10 años. Totalmente. Entonces, que el Estado sea el que haga que una persona que quiera estudiar... Mira, el mejor ejemplo es un ejemplo, ¿no? Dale, sí. Una persona está por dar su último examen para ser abogado en la cárcel de Despoto y lo trasladan a Chaco un día antes. No. Sin argumento. En las cárceles la vida es muy complicada y es muy violenta. El Estado sabe cómo responder frente a un motín. Entra con la infantería, pega palos y lo resuelve. Sabe cómo responder a una toma de rehenes. Entra con la infantería, pega palos y lo resuelve. Los presos que estudian se defienden de los abusos del Estado con otras herramientas. Por ejemplo, con la presentación de un habeas corpus. El Estado no sabe cómo responder a un habeas corpus. El estudio transforma a los presos en personas peligrosas para la cárcel. Claro. ¿Se comprende? Sí, señor. Ponen en riesgo una lógica que es absolutamente perversa, que nos perjudica a nosotros en el medio libre, pero que beneficia un sistema de complicidades y corruptelas intramuros que da como resultado el aumento de la espiral de la violencia en el medio libre. Con tu experiencia, y muchos están diciendo afuera de que la cárcel en realidad es como una facultad para robar, asesinar, etcétera. O sea que muchos jóvenes que entran en la cárcel salen en realidad más formados para delinquir mejor después. ¿Esto es así o no es así o es mito? No, esto es así. El Estado brinda un curso acelerado en delitos en la cárcel. El promedio de una persona en prisión son 3 años y 6 meses aproximadamente. Nosotros tenemos 2 opciones. Trabajamos para motivar a esa persona en favor de lo que pretendemos de ellos, o trabajamos para motivarlo en el sentido contrario, o sea, para que vuelvan a reincidir y sean clientela estable de la cárcel. Lamentablemente el resultado indica que por lo menos el 40% de las personas que pasan por la cárcel vuelven a cometer un delito. Claro. Y que ese delito es más violento que el anterior. Por lo tanto, la cárcel no pareciera, por un lado, ayudar a que la persona se integre pacíficamente, y por otro lado, no pareciera ayudar a la sociedad que dice ayudar con su presencia. Me parece que hay que intervenir rápidamente para cortar ese círculo perverso, ¿no? Porque sí, el espiral es ascendente y negativo. Leandro, una pregunta. ¿Hay algunos indicadores respecto a reincidencia de la gente que estudia versus la que no estudia, de la que trabaja, de la que no trabaja? O sea, ¿hay algo? Porque en Argentina normalmente no hay estadística de nada. ¿Vos tenés idea de datos de esto? La Universidad de Buenos Aires está terminando un estudio en estos días, esta semana, pero yo puedo adelantarte algo. Que el 16% de las personas que
llegan a tener un título en nuestra universidad, solamente vuelven a prisión. O sea, en relación al 40% de los demás, los que estudian solamente el 16%. Oh, menos de la mitad de lo que es el promedio. Un tercio. Un tercio aproximadamente, tenés razón. Cerca, sí, un poquito más, ¿no? Pero sí. Sí, pero está, a ver, digo, lo que digo es significativa la baja. Exactamente, es significativa la baja. Pero también uno puede ver esta misma cifra en relación a los que estudian en la calle. O sea, la educación no es medicina contra el delito. Lo que sí es una herramienta que genera oportunidades para elegir. A mayor oportunidades, más posibilidad de elegir una opción que no sea conflictiva. La educación brinda esas oportunidades. Te las brinda en la calle o te las brinda en la cárcel. Porque en la misma proporción no delinquen en el medio libre los que acceden a la educación. Correcto. Entonces claro. No es que nos sorprende, es algo que... Es algo que en la cárcel y afuera de la cárcel más o menos el porcentaje es el mismo. Tiene el mismo resultado, exactamente. O sea que... Por lo que indica esto es que nos podríamos adelantar a muchos conflictos. Claro. Porque el derecho penal llega tarde frente al conflicto, llega cuando ya pasó. Y en general el daño que trata el derecho penal es irreparable. Entonces lo que conviene es intentar adelantarse, intentar evitarlo, intentar que no se produzca. Y una de las herramientas idóneas, más idóneas, es la educación, sin duda. Definitivamente. Leandro Alperín, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Es realmente muy, pero muy interesante, de un tema que creo que hay que seguir conociéndolo más y debatiéndolo en la Argentina, porque justamente muchas de las preocupaciones de los asaltos y todo lo demás, lo que vos decías, la reincidencia es que cada vez es más un delito más grave. Y esto sí, realmente preocupa. Leandro, muchísimas gracias, querido. Muchísimas gracias a vos. Un fuerte abrazo. Las noticias, enseguida volvemos en Mundo Bulat.